Los miércoles, lo que es nuestro micro de salud con Omei Portal Salud. Tenemos cómodamente instalados a Darío Ponce, a Mauricio Ponce y a Darío Muñoz. Y vamos a atacar un tema que es de realmente suma importancia y que a más de uno nos ha pasado, algún familiar que ha sufrido esto y quizás uno se encuentra sin saber cómo actuar, qué hacer y está realmente genial y buenísimo informarse. El tema de hoy es hipertensión arterial. Bienvenidos ambos aquí a la radio. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y bueno, saludo a la audiencia. Bueno, comenzamos por poner un poco en autos a la población y a todos aquellos que nos están escuchando en este micro ¿qué es la hipertensión arterial? Bueno, como definición, la hipertensión arterial es la toma o registro de cifras tensionales elevadas, ¿no? Uh-huh. En realidad es una enfermedad muy frecuente, prevalente, porque el 30% de la población mundial la padece, y lo peligroso de la hipertensión que si bien puede producir alteraciones que pueden llevar a la muerte de un paciente, no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que la hipertensión produzca daños en distintos órganos que te lleven a la discapacidad del paciente. Exacto. Es una enfermedad que más discapacitado deja, principalmente motores, cuando hacen esa complicación que es el famoso accidente cerebrovascular o ACV. El ACV, como se lo ¿verdad? conoce, ¿no? Si vos me decís qué es la hipertensión arterial, como me preguntaste recién, uno diría que es en realidad es la toma de cifras de tensión arterial elevada. Ahora, tenemos que saber cuáles son la tensión arterial normal para saber qué es normal y qué es lo que está elevado. Exacto. ¿No? Hoy en la clasificación de la hipertensión arterial se la clasifica, en realidad se habla de lo que es la tensión arterial óptima, ¿no? Que sería tener menos de 12,8. Cuanto más baja la presión, mejor. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, lo óptimo, ¿no? E hipertensión se dice que es toda cifra de tensión arterial que sea mayor de 140/90 o de 14/9. Claro. O sea, hasta 14/9, de ahí 14/9 para abajo está bien, 14/9 para arriba es hipertensión. Exacto. Después, de acuerdo a los valores que tenga de 14/9 para arriba, va a depender si la hipertensión es estadio 1, 2 o 3, o leve, moderada o grave, ¿no? ¿Entendés? Entonces, de acuerdo a eso, es el tratamiento que uno le va a dar, ¿no? ¿Cómo se lo reconoce en un paciente? ¿Cómo se diagnostica en un paciente cuando está sufriendo esto? Y uno de los problemas de la hipertensión es justamente esa, ¿no? Que es asintomática. Bien puede aparecer en el paciente con una complicación, el famoso ACV, o directamente puede ser asintomática. Durante mucho tiempo el paciente tener hipertensión sin saberlo, o por ahí un dolor de cabeza lo interpreta como algo tensional, como un estado nervioso, toma analgésicos en forma crónica, y en realidad es hipertenso. Y esa hipertensión a lo largo del tiempo es la que va generando un daño crónico en los distintos órganos, ¿no? Claro, por eso no. Es conveniente siempre a partir de determinada edad tomar como hábito el control de la tensión arterial. Claro, no necesariamente tiene que tener uno por ahí esa diferencia facial que se empieza a torcer la cara, la boca, No. dormirse los brazos. Vos sabés que por lo general es asintomática, como dice el doctor Ponce. O sea, no todos los pacientes tienen síntomas. Algunos pueden llegar a tener y otros no. El tema es que, por eso él decía de que como hábito a determinada edad hay que empezar a controlar, a medirse la tensión arterial. Porque más de una vez te vas a encontrar con pacientes que tienen tensión arterial alta, ¿me entendés? Y no tienen ningún síntoma, no sentían nada, ¿me entendés? Entonces, bueno, es una enfermedad que es prácticamente, sin mediar ninguna complicación, es prácticamente asintomática. Cuando aparece un síntoma es porque apareció una complicación de esa enfermedad. Exacto. Esto me lleva también a otra pregunta que es, ¿tiene tratamiento? Y sí. ¿Tiene tratamiento? El tratamiento, el pilar del tratamiento, o sea, yo siempre digo a mis pacientes cuando vienen al consultorio, les digo, tenés que tener en cuenta que el tratamiento es un tratamiento escalonado. Uno arranca en el primer escalón de abajo y va subiendo de acuerdo a la respuesta que vos tengas con el tratamiento ese, ¿no? El primer escalón del tratamiento es el régimen higiénico dietético, o sea, la dieta estricta sin sal,
no le puede poner sal de ninguna clase, porque todos te vienen y te preguntan, ¿y la sal verde esa que venden en el supermercado? La sal verde tiene un 30% de sodio. Y acá es fundamental la dieta sin sodio. Claro. ¿No? O sea, sacar la sal de las comidas como condimento, y en lo posible hay alimentos que ya tienen una cantidad de sodio que hay que valorar cuáles son como para sacarlos de la dieta, ¿no? Aparte de la dieta sin sal, es la actividad física, que también ayuda. Claro, el sedentarismo es una de las causas. El sedentarismo es ¿verdad? otra de las causas que puede fomentar la hipertensión. La obesidad, o sea, o el sobrepeso, ¿entendés? Hay que combatir todos esos factores de riesgo. Entonces, el primer escalón del tratamiento es eso, es la dieta sin sal, hacer actividad física, principalmente aeróbica, que genera vasodilatación, ¿no? A veces uno cuando habla de actividad física, en general la gente lo ve allá lejos, yo en qué momento voy a ir a un gimnasio, claro, no es cuándo voy a necesario, hacer... no es necesariamente ir a un gimnasio. Exacto, solamente caminar o ir a trabajar en vez de en auto o en moto, ir en bicicleta o ir caminando, y buscar la vuelta por ese lado, digamos, no necesariamente tiene que ir a un gimnasio, pagar, usar aparatos, hacer ejercicio físico de esa manera. Acá con caminar, con ir al playón ahí enfrente del hospital es suficiente. 40 minutos diarios, 4 o 5 veces por semana, sería bárbaro, para tener el primer escalón. Y de esa manera podés controlar la presión sin necesidad de dar medicación. Exacto. ¿No? La medicación queda solamente para los casos que, a pesar de hacer este régimen higiénico-dietético, a pesar de hacerlo a rajatabla, la presión sigue estando elevada. Entonces ahí sí empezamos a jugar con una serie de medicamentos que sirven específicamente para bajar la presión. Esos medicamentos, ¿cuáles son? Y también va a depender del tipo de paciente que es. No es lo mismo la hipertensión en los pacientes jóvenes que en los ancianos. Por ahí en los ancianos tienen mejor respuesta al tratamiento de los bloqueantes cálcicos, los diuréticos, en los jóvenes los inhibidores de la enzima convertidora o los beta bloqueantes. Pero bueno, eso ya es más específico del médico. Sí. Pero sí, hay un tratamiento farmacológico que ayuda a normalizar la presión. El tema es este. Una vez que está hecho el diagnóstico de hipertensión arterial, el tratamiento es de por vida, que eso lo tienen que tener en claro. Claro, no es como una angina que vos tomaste el antibiótico, te curaste y listo. No, yo tomé la medicación, me bajó la presión, listo, ya estoy curado, no. El tratamiento tiene que ser... Es muy común de escuchar eso en la gente, ¿no? Yo hace un tiempo que tengo la presión bien, entonces ya no me cuido más. La medicación. Claro. No, tiene la presión estabilizada porque está con la medicación. Y después también saber, ¿no, Darío, que existen básicamente 3 tipos de hipertensión. Está la que se llama la hipertensión nerviosa, dice gente que es la hipertensión tensional. Después hay una hipertensión que depende de una causa que la determina, como por ejemplo problemas renales. Y después está secundaria. Claro. Y después está el gran grupo de pacientes con hipertensión, que es la hipertensión que no tiene una causa determinada. Desconocida, sí. Yo eso siempre digo, la hipertensión le dicen, en el 90% de los casos es de causa desconocida, como dice él. Son los hipertensos esenciales que se le dicen, que vos lo estudiás y no le encontrás causa a esa hipertensión, pero en donde empezás a indagar en los antecedentes personales, en el árbol genealógico del paciente tiene chorreras de hipertensos por todos lados. Claro, vienen por herencia, ¿no? Algo genético tiene que haber seguramente. Después tenés la causa secundaria, como decía él, ¿me entendés? Problemas de enfermedades renales, suprarrenales, el hipotiroidismo, que es una enfermedad bastante frecuente, también produce hipertensión, ¿me entendés? El hiper, por supuesto. Y después, bueno, algunas enfermedades tumorales también pueden ser causa de hipertensión, como un síndrome carcinoide, el feocromocitoma, bueno, eso se llama, es muy específico al área nuestra, así que creo que le va a entorpecer más a la gente esto. Pero saber de que sí, que hay causas que son primarias o esenciales, que no se saben la causa, y hay otras causas secundarias que, llegado al caso, sea secundaria a una enfermedad renal, bueno, por ahí solucionando la enfermedad renal se soluciona la hipertensión. Claro, exacto. Lo más común, perdón, son los renovasculares, o sea, los que tienen, eso se ve mucho en chicos jóvenes
que tienen una alteración en la arteria renal, que se llama una fibrodisplasia, en donde se cierra la arteria renal, y claro, esa arteria renal cerrada le genera una hipoperfusión, una pobre irrigación de ese riñón, y eso activa un sistema el sistema renina que termina levantando la presión. En esos pacientes, hoy por hoy se le hace una angioplastía, como se destapan las arterias del corazón, se destapa la arteria renal y se soluciona el problema. Pero son los casos así contados. Ese mito de que por ahí para darlo por tierra, o por ahí para aseverarlo, de que cuando le está dando una ACV a una persona, mientras viene el personal médico o la ambulancia, lo que fuera, de pinchar la punta de los dedos o la yema de las orejas, ¿ayuda o realmente no difiere? Para mí no produce ni, o sea, no da ningún beneficio. Ningún beneficio, No, ¿verdad? ese es un mito que viene de las épocas de la medicina antigua, digamos, que había muchas enfermedades que se trataban con la sangría, Claro. se llamaba, se hacían cortes en el paciente para que, entre comillas, se desangrara y de esa manera tratar las enfermedades, entre ellas la presión alta, ¿no? Como si fuera a perder presión abriendo un circuito, como si vos tuvieras un circuito de manguera y vos decís, bueno, tengo sobrecargado la presión, entonces le corto una manguera, pierde la presión por ese lado. Exacto. Y no es así. Porque eso se hacía hasta en los edemas agudos de pulmón. Claro, claro. Y eran cortes. También yo he visto la famosa sangría blanca, que le decían que eran con lazos de goma, le ataban Los brazos. Le ataban los brazos para disminuir el retorno venoso en el edema agudo de pulmón. Pero bueno, esas son prácticas que después se han demostrado que no eran eficientes y quedaron en el olvido. Con la ciencia y la medicina son mitos que por ahí se dan por tierra, por ahí ante el miedo por ahí de la persona, o por ahí la desesperación de hacerlo, quizás por ahí tiene ese miedo, esa duda de ver si servía o no, ¿no? En la historia de la medicina hay casos que uno a veces te pones a leer y ves y vos decís, bueno, mira, empezó tal medicación cuando aparecieron los digitálicos, la digoxina y todo eso, que son cardiotónicos, son medicamentos que aumentan la fuerza de contracción. Claro, estaban clasificados dentro de la clasificación de la farmacopea como diuréticos, pero ¿cuál era el problema? Claro, no sabían que aumentaba la bomba, la fuerza de contracción, entonces aumentaba el filtrado renal. ¿Entendés? Ellos pensaban, como el paciente orinaba más, era un diurético. Claro, el paciente orinaba más porque el corazón le bombeaba más. Y así que era... Después, bueno, pero eso hay muchas cosas así, que bueno, investigaciones de todo. Los antibióticos, o sea, la penicilina fue un descubrimiento porque se le contaminó un cultivo a un bacteriólogo con un hongo, y ahí se dio cuenta que ese hongo mataba a la bacteria. O sea, hay muchos... que se dan por descubrimientos que son casuales. Son casuales. Pero después uno lo tiene que... Después, Walter, para tranquilidad de la gente, digamos, justamente respondiendo un poco a lo que vos decías recién, hay situaciones puntuales que constituyen lo que nosotros llamamos la emergencia hipertensiva, donde hay que salir corriendo, digamos, para resolver el problema. Donde ya la prevención fue tarde y... Que son esos casos donde hay que preocuparse realmente, el paciente que hay que ir a buscar una ambulancia, llevarlo al hospital, internarlo y demás, son las emergencias, que son aquellos casos en los que la hipertensión ya produjo una complicación seria, una parálisis. Donde ya hizo el daño, ¿verdad? Claro, una parálisis o un trastorno en el habla. Un desmayo, una pérdida de conciencia. En esos casos sí se constituyen emergencias hipertensivas, digamos, que son los temas realmente para preocuparse y salir corriendo. Lo demás son temas para ocuparse, o sea, para prevenir. El registro alto de presión arterial, la persona que va a la farmacia toma la presión y se encuentra por primera vez que tiene un valor elevado de presión, no tiene que salir corriendo, pero tiene que ocuparse, no dejarlo pasar, hacer la consulta. Hacer la consulta a un médico y que bueno, que el médico vea si es para tratamiento o no. Pero hay cosas, como dice, hay cosas que vos tenés. En la alimentación es algo típico, fundamental, por ejemplo, los fiambres, ¿verdad? Es que los fiambres, si vos te pones a pensar, están cocinados con la sal, prácticamente, ¿no? Y el tema es que... No solamente la grasa, sino la sal. No, solamente, sí, claro, principalmente la sal, ¿no? Que es la que va a actuar en elevándote la presión. Exacto. Y hay enfermedades, como vos decís, que es muy común que vayan asociados. Es muy común, como vos me decías, el tema de la grasa. Es muy común que el hipertenso, aparte de ser hipertenso, tenga colesterol alto.
Claro, como que es así otro- también, hasta por ahí sea diabético también. Claro. ¿Me entendés? Yo siempre digo, esas enfermedades, la diabetes, la hipertensión y la dislipemia, yo le digo, forman parte de una tríada que se llama tríada nefasta. Porque Claro, pues son todas nocivas, ¿no? son todas nocivas. Y ¿sabés qué es lo más triste de todas? Son todas silenciosas, te van matando en silencio. Cierto, ¿Mm? cierto. Entonces, cuando vos sos portador de esa tríada diagnóstica, ahí cuanto más agresivo uno tiene que ser con los tratamientos. Pero hoy en día vemos con una forma más positiva de que la población toma conciencia con respecto a alimentación, a hacer ejercicio saludable, ¿verdad? Que quizás antes no se tenía en cuenta con respecto a los fiambres, a la sal, a no hacer actividad física. Yo creo que la gente hoy está más informada, más que nada. Mm. Yo no sé si todos hacen más, porque yo teóricamente lo tendría que hacer y mirá cómo estoy, pero bueno. O por ahí tenemos más fácil el acceso a la información Es más fácil en yo creo, que internet. el acceso a la información y todo, y que la gente hoy por hoy sabe más de estos temas. ¿Entendés? No creo que Que disminuyan los casos, ¿verdad? que disminuyan. No, al contrario. Son enfermedades prevalentes, ¿me entendés? El tema es este, vos decís, bueno, 30% de la población mundial la tiene. Claro, 30% de la población es en un el volumen mundo importante. tiene hipertensión arterial. Vos fijate la guerra que hay, Mauricio te lo va a asegurar seguro, con el tema de los famosos laboratorios y con el esquema de medicaciones que existen. Cada día están inventando y saliendo drogas nuevas para la hipertensión. ¿Por qué? Porque es una patología que el 30% del mundo la tiene y bueno, los laboratorios lo que ven es que tienen un negocio amplio, que el 30% de la población mundial pueden llegar a necesitar la medicación de ellos. Entonces ellos siguen investigando en esa rama. Claro, claro. ¿Ah? O sea, para los laboratorios es un negocio. Es un negocio asegurado, ¿verdad? ¿Me entendés? Es un negocio asegurado. Por ahí no tanto negocio es el Chagas, que es el famoso, la famosa pelea nuestra. ¿Entendés? Claro, la población de Chagas está restringida a América del Sur, América Latina y principalmente en Brasil, Argentina y no hay más. Exacto. Entonces, bueno, para eso no hay tanta guita en investigación. Sí hay mucha guita en investigación en la parte de estas enfermedades prevalentes, donde los laboratorios no dejan de ver que todo es un negocio. Bueno, fue realmente muy gráfico, muy simple y sencillo de entender. Hoy pasamos otro OMEI Portal Salud, el micro de salud de aquí de radio. Agradecerles a ambos la presencia y los esperamos nuevamente el próximo miércoles con más temas de interés general. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a Bueno, ambos. muchas gracias a vos y a la audiencia y bueno, seguiremos en el mismo camino. Bueno, continuamos con más Radio Ciudad.